El Ministerio Bautista Juan 3:16 y su pastor Gustavo Pérez los invita a crecer con la palabra de Dios mediante el próximo mensaje o estudio. Rogamos al Señor que sea mejorada tu vida mediante el crecimiento espiritual que solo el Espíritu Santo sabe dar a través de su palabra. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre mío, Señor, bendito sea. Gracias, Padre, por este privilegio que tú me das en un día tan bello como el que nos has dado, donde fueron bautizados 4 hermanos, Señor. Gracias, Padre, te reitero por este privilegio, sin dejar de pensar, Señor, que es una gran responsabilidad. Por eso te pido que no te apartes de mí, que el mensaje que traigo tuyo lo expreses a través de mí, pero que no salga de mi boca ninguna palabra que pueda traer confusión o pueda dañar, Señor. No soy merecedor de este privilegio, pero tú lo has querido, Señor, que yo sea quien traiga este mensaje, y yo lo voy a hacer, Señor. Bendito seas, Padre. En el nombre sagrado de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Hermano, quisiera leerles algo. Nuestra santificación es un continuo proceso que aceptamos al convertirnos por el precioso regalo de la salvación. Esta santificación debe producirse en tu vida en 2 áreas, en la vida interna y en tu vida externa. Cuando recibes a Cristo como Salvador, entra en tu corazón el Espíritu Santo, procediendo a transformar tu espíritu. La presencia del Espíritu Santo inicia cambios en tus hábitos, actitudes y comportamientos. Todo sentimiento malo comienza a disminuir en ti, mientras el fruto del Espíritu Santo hace raíz en tu vida. Pero mucho depende de ti el cambio. Por eso, como cristiano, reflexiona hoy qué parte de tu vida en el proceso de santificación necesita mayor atención. Por eso pídele a Dios que te revele tus debilidades para que el cambio continúe en ti y siga adelante, permitiéndote vivir en santidad, vida que es agradable a Dios. Hermanos, vamos a la primera epístola de San Pedro. Primera epístola de San Pedro 1:14. ¿Dónde está tu Biblia? Uno 14. Primera epístola de Pedro. Primera de Pedro 1:14. Are you ready? ¿Ya? Dice así, Primera de Pedro 1:14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Y dice el 1:15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir.
Aquí el apóstol Pedro, al reconciliarnos Jesús con su Padre, nos hace hijo adoptivo cuando lo aceptamos, cuando estamos en el cristianismo. Por eso, como hijos obedientes, si tenemos que obedecer a nuestro Padre, ¿a quién mejor que al Padre mayor? A Dios. Tienen que producirse cambios en nuestras vidas. No podemos seguir transitando por lo que éramos antes. Porque si nuestro Padre es Dios y Dios nos pide cambio tenemos que hacer en nuestras vidas. Y no siempre podemos decir el Espíritu me irá cambiando ya el Espíritu Santo. Hay cosas que tienen que ser nuestras. Tenemos que cambiar la manera de vivir para ser como Él. Además, aceptaste a Cristo como tu Salvador. Dice esto: no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Lógico, antes de nosotros estar en el cristianismo y antes de ustedes estar en el cristianismo, a lo mejor la Biblia para ustedes era un libro más literario. Quizás ni se leía ni se estudiaba. Se desconocía que era la palabra de Dios. Fíjense, si el Señor es para Él algo tan importante, la santidad, que en la palabra de Él en la Biblia vienen 37 libros y 269 versículos, todo lo relacionado con la santidad, santificación, santo, todo, 269 versículos. Eso significa que es algo imperante en la vida de nosotros. No podemos seguir viviendo en el pasado, no puedes seguir viviendo en el pasado, acostumbrándote a hacer lo que hacías antes. Si tomabas, si estabas en centros pornográficos, pues no puedes seguir siéndolo. Ya te lo dice la palabra, santidad. Y es como el Señor quiere que vivamos. Y santidad es la cualidad fundamental de Dios y de su Espíritu. Cualidad fundamental. Y cualidad es lo que hace que una persona o cosa sea lo que es. Y Dios es santo. Y fundamental, lo más importante. Es decir, que no podemos seguir viviendo en el pasado. ¿Qué dice Romanos 6:22? Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Fíjense lo que dice, tenéis por vuestros frutos. Pero a lo mejor tú dirás, pero yo no soy un árbol, ¿cómo voy a dar fruto? Pero haciendo una analogía, es lo que tú tengas en tu vida, lo que tú logres germinar. Pero es importante el que fructifique, porque si estudias la palabra, si la palabra se siembra, si la palabra está en tu corazón, tienes que fructificar. No te queda de otra. Tienes que fructificar porque es lo que el Señor te pide. Por tanto, hay que germinar. Pero te preguntarás, ¿cómo hacerlo?
¿Cómo serlo yo? ¿Cómo voy a germinar? ¿Cómo voy por mi fruto obtener la santificación como fin y como fin la vida eterna? Pues cambiando, eliminando lo que tenemos acostumbrado. Tenemos que cambiar. A veces nos es difícil mientras estemos en este mundo decirle a un pariente, un familiar, un amigo, no puedo atenderte porque tengo que ir para mi iglesia. Pero seguimos todavía cayendo en todas esas cosas, en que le damos prioridad a otros problemas antes que al Señor. Y tenemos que cambiar, porque el cambio es necesario si queremos germinar y queremos fructificar. Si no, no vamos a fructificar más nunca. Y tenemos que ir cambiando todas esas costumbres que tenemos, que arrastramos en la vida. Y que a veces nos creemos que porque tenemos mucha experiencia y que nos la sabemos todas, tenemos que actuar a ese, o actuamos alejado de lo que nos pide el Señor. También quizás te pregunte, ¿dónde ser santo? ¿Dónde tengo que ser santo? No es santo los domingos en la iglesia, porque puede ser que los domingos nada más sea santo, pero después cuando estás en la calle dejas de serlo. Cuando estás en otro lugar, en la casa, o estás en el mundo. Primeramente tienes que ser santo aquí, entregado aquí, a la obra del Señor, a la obra de tu iglesia, trabajando para ella. ¿Y cómo sería esto? Cumpliendo con todo lo establecido en la iglesia, cumpliendo con la asistencia en la iglesia, en todas las cosas que se realizan aquí. Por eso hay que ser santo en la iglesia, en la casa y en el mundo, porque tenemos que relacionarnos con el mundo. Y ahorita oíamos los consejos que se le daban a los recién bautizados, cómo tienen que proceder, cómo va a haber influencias nocivas en la calle. Pero los que ya tenemos tiempo en el Evangelio, sabemos que estas influencias nocivas permanecen y que tenemos que cuidarnos de ellas, que tenemos que estar en el mundo, pero siendo luz y siendo un digno representante de Jesús, siendo un digno representante de Cristo en el mundo, siendo un hijo que emane luz. No podemos estar en el mundo y compartir las cosas nocivas del mundo. Dice segunda de Timoteo 2:21, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Es decir, para toda buena obra, todo lo que se corresponda con el Señor es santificación. Llevarle la palabra a una persona que esté en el mundo perdido, tratando de ganar personas, salvando personas, quizás de misionero, quizás predicando, quizás alabando, desarrollando los dones que el Señor te da. Y cuando lo desarrollas, es alegría para Él.
Pero para esto tienes que ser limpio primero. Limpiarte de las cosas que te dañan, limpiarte de las cosas pasadas, limpiarte de todo lo que es grave en oposición al Señor. Y debes tener una disposición como cristiano para la tarea que se te dé, la que el pastor te dé, la que un diácono te pida, todo. Tienes que tener esa disposición de entrega, porque es para la obra del Señor. No es para otra cosa, no es para enriquecimiento, no es para narcotraficantes, no es para bandidaje ni nada de eso, es para la obra del Señor. Y entonces tienes que tener disposición y entregarte, hacerlo con amor la tarea, desarrollarla, porque es para el Señor y eso te trae bendiciones. Pero también podemos decir, bueno, ¿y cuándo hacerlo? Dice Efesios 4:24, y vestidos del nuevo hombre, criados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cuándo hacerlo? Ya tienes que hacerlo. ¿Qué esperas? La santidad tiene que ser la lucha de diaria. No puede ser para ahorita o porque ya yo me convertí y soy cristiano, ya yo tengo todo en la mano. Y la santidad es algo que tienes que tener como cristiano. Y eso es ya. ¿Qué esperas? Y te preguntará, ¿y por qué tengo que ser santo? Dios lo pide. Y dice 2 de Corintios 7:1, así que, amado, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es decir, que la santidad hay que irla perfeccionando también. No es que ya yo soy santo porque estoy en un cuadro pintado ahí como un angelito con un aro en la cabeza, ya yo soy santo. No, la santidad hay que irla perfeccionando. Sé santo cuando te limpias de corazón, cuando no hay reminiscencias de tu pasado, cuando todas las cosas que te dañaban y que te alejaban del Señor las apartaste. Pero sabemos que es difícil. Influye en nosotros la crianza, lo que hemos vivido con nuestros padres, la educación de nuestros padres, si nos educamos en un medio religioso, si no era un medio religioso, un medio equívoco. Y eso lo vamos arrastrando y va influyendo psicológicamente en nosotros. Pero tenemos que buscar la santidad y tenemos que ir eliminando todas esas cosas. ¿Y cómo la conocemos? Vamos a estudiar la palabra. Es necesario profundizar en el estudio de la palabra. Es necesario recibir la enseñanza de la palabra. Porque si no, puede influir siempre el yo personal en mi interpretación bíblica. Y a lo mejor estoy equivocado. Porque no cuento ni con los recursos, ni con el material necesario para interpretar la Biblia como es. Y esa santidad hay que perfeccionarla y hay que buscarla. La perfección es permanente para llegar a ser mejor cristiano. No hay otra forma. La perfección es permanente. Fíjense esto, dice Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor.
Óigame, eso es preocupante ya. Es preocupante porque si no vamos a ver al Señor, si el ansia de todo cristiano es que cuando lleguemos allá arriba y sea el arrebatamiento, ver al Señor, Amén. compartir con Él, pero si llegamos sin santidad no vamos a ver al Señor, no lo vas a ver. Y eso es preocupante. Seguro. Y debe ser un motivo, un acicate para perfeccionar la santidad. Debe hacerte entender y comprender que tienes que eliminar todo lo malo que has tenido hasta ahora. Porque no hay otra forma. Y fíjense como, y repito, seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así que es preocupante. Hay que controlar las amistades, las tentaciones, porque somos tentados. A veces pensamos, no hablamos, no ejecutamos, pero miramos. Y si la mujer es bajita, mejor todavía, porque se mira por arriba de la cabeza de ella. Tienen una clase de esta, varón. Es que tienen más edad. Sí, pero ya la vista me falla. Y hay que ver las amistades. Y de las amistades tenemos que pasar a una hermandad. ¿Y dónde son los hermanos? Los que estamos aquí congregados hoy. Que somos los que podemos llegar uno a otro y ayudarnos. Pero hay amistades que dañan. Y entonces no podemos seguir con aquello de no, yo para que después no me digan que yo soy un pesado, que no trato a nadie, que soy orgulloso. Déjame tratarlo. Pero si te va a dañar esa amistad, tienes que eliminarla. Y si tienes una amistad, llévale la palabra. Llévale la palabra y dale tu testimonio. Porque no hay otra forma de compartir con esas amistades. Las tentaciones, se llueve desde comida, un programa televisivo, un libro, todas esas cosas que pueden tentar, un traguito, el compartir, un hombre superdotado, desarrollado, o una mujer, una criollita. Pero hay que decir no. No y no. Amén. Acuérdate que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y si ese cuerpo es del Espíritu Santo, es el templo del Espíritu Santo, no puedes ensuciarlo, no puedes llenarlo de lodo. Imagínense que agarren esta iglesia y la llenen de lodo por el piso. Pues igual, aceptaste a Cristo, tienes el Espíritu Santo contigo, no puedes enlodar ese tema. Tienes que cada vez ser más limpio, limpiarlo, borrarlo. ¿Quieres ser útil al Señor? ¿Quieres ser útil al Señor? Camina en santidad. Amén. Gloria a Dios. Te vamos a orar por el culto culminando. Padre, gracias, Señor. Gracias por este día tan grandioso que hemos pasado, mi Dios. Gracias porque hemos visto tu mano, hemos visto todas las cosas, Señor, que tú has querido que nosotros veamos, Señor. Gracias por este mensaje de nuestro hermano José, del cual, Señor, nos habla de la santidad, Señor, la cual tenemos que mantener y cuidar, Señor. Gracias por esto, Señor, y ahora que vamos para nuestros hogares, Señor, yo te pido, Señor, que tú nos guíes, que tú nos dirigas y que podamos llegar bien, Señor. Gracias, Señor, y gracias por este mensaje. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Rogamos al Señor que este estudio o mensaje
haya edificado tu vida como lo ha hecho a nosotros. Nos puede contactar al 786-344-5025. 786-344-5025. O nos puede escribir a pastorgustavopérez@gmail.com. Que Dios les siga bendiciendo.